Hola, estamos con George Lever, él es director de CityLab y también director del Centro de Estudios de Economía Aplicada de la Cámara de Comercio de Santiago. Hola George, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, lo más bien. George, una pregunta de inmediato. La creatividad es un factor hoy día muy importante en términos de las economías. En general las economías hoy día ya no dependen de la posesión de recursos naturales. En tu opinión, ¿qué nos falta a nosotros como país para desarrollar ese recurso que es la creatividad y poder insertarnos de manera bien adecuada en lo que es hoy día la economía digital? Yo creo que lo que nos falta básico es avanzar hacia ser una sociedad más creativa en general, ¿ah? Porque lo que hemos descubierto es que son las sociedades creativas las que gatillan procesos de innovación. Y los procesos de innovación generan, por supuesto, innovaciones, y esas innovaciones se traducen en mejorías en la productividad. Y la mejoría de la productividad se traduce en aumento en el crecimiento del producto, con todas las implicancias que tiene eso para el bienestar de la población, para la competitividad del país, para el sistema económico en general, en fin. Y por lo tanto, bueno, avanzar hacia tener sociedades más creativas es hoy día un tema crítico a nivel global, no solamente en nuestro país. Lo que pasa es que nosotros venimos unos pasos atrás, fundamentalmente porque para tener sociedades creativas se requiere tener a su vez sectores creativos fuertes. O sea, los sectores creativos, por mucho que estén en su vertical creativa, por ejemplo la arquitectura, la publicidad, el cine, el arte, generan como ecosistemas, generan el músculo que les da a la sociedad una mayor capacidad creativa, y eso trasciende ya a todas las actividades de una sociedad y llega finalmente al sector productivo ya más duro dentro de la economía. Entonces yo creo que ahí está un poco el desafío. Necesitamos tener un sector creativo fuerte que sea capaz de generar ese músculo de creatividad país que gatille procesos de innovación y por lo tanto mayor crecimiento y bienestar. Tomando en cuenta eso que planteas, no puedo evitar pensar que hay dos áreas clave en ese sentido. Por un lado la educación, que creo que está desfasada en términos de cómo promover en este caso espacios creativos, y por el otro lado el ámbito de la cultura. ¿Cuál crees tú que debería ser la simbiosis o la conjunción entre estos ámbitos para poder ir desarrollando una cultura creativa que se traduzca en innovación, en producción, en economía? Bueno, el primer paso yo creo que tiene que ver, en la etapa en la que estamos, tiene que ver con política pública. O sea, nos hemos dado cuenta ya a partir de experiencias exitosas como el caso de los logros en la industria del cine, por ejemplo. Tal vez no logros comerciales, pero sí logros de reconocimiento, premios internacionales, en fin, que no habíamos tenido nunca antes. Son buenos ejemplos de cómo una política pública bien enfocada no se constituye tal vez en el único factor, pero sí contribuye a fomentar que se desarrollen las capacidades que están. O sea, esos cineastas que hoy día están obteniendo galardones a nivel internacional, probablemente habrían desarrollado su carrera también, pero lo habrían hecho en un ambiente mucho más complejo, mucho más difícil para proyectarse, por ejemplo, a mercados internacionales. Las políticas públicas, una política dirigida en ese caso, ayudó a llevar a nuestro cine a los mercados internacionales, los forzó a nuestro cine a hacerse competitivo, porque es la única forma de estar presente en esos circuitos. Y le dio herramientas básicas para hacerlo. Y luego, claro, el talento nacional, y ahí entra el tema de la educación, digamos, las capacidades desarrolladas desde la educación primaria hasta la especialización en las verticales de cada disciplina creativa, por ejemplo, es la que hace el resto para que se junten estos dos mundos de la política pública y de las capacidades, y este tercer mundo, digamos, de la preparación, la formación del talento, para poder finalmente dar como resultado un proceso creativo que termina en un output, que es un producto creativo que se hace competitivo a nivel internacional y que le permite a Chile, por ejemplo, salir a exportar o salir a forjarse un nombre en un área en particular. Yo creo que eso nos hace mucha falta, porque en general, más allá del sector creativo,
en el mundo de los servicios la posibilidad de generar una nueva matriz productiva, que está tan de moda el término, basada en servicios exportables, competitivos de clase mundial, parece ser una estrategia fundamental para nuestro país, y eso requiere tener sectores característicos que hasta hace poco no los teníamos. Hay que trabajar mucho en ese ámbito, el desafío es súper fuerte, pero partir por fomentar el sector creativo yo creo que es un buen punto de partida. Nuestra economía principalmente está compuesta de pymes. ¿Cuál sería ahí el rol, en este caso, tanto de las pymes como de, en este caso, el aparato público en impulsar que la innovación surja a partir de estas empresas medianas y pequeñas? ¿Cuál crees tú que sería el punto donde debería iniciarse ese proceso hacia la innovación, hacia mayor creatividad para insertarnos en un mercado mundial cada vez más competitivo? Yo creo que lo primero es romper asimetría de información. Cuando hay innovación a nivel global, la pyme chilena, no quiero estigmatizar, pero en general cuando uno mira los indicadores de desempeño, la pyme chilena históricamente en las décadas anteriores siempre fueron unidades productivas relativamente alejadas de la innovación de punta a nivel global. Cuando hay mucha innovación y mucho cambio, eso genera mucha asimetría en términos de tener la capacidad de usar esa innovación para hacer temas competitivos, pero también hay un paso previo que es asimetría de información, o sea, yo ni siquiera me entero de dónde, cómo, qué tengo que incorporar en materia de innovación. Entonces, el primer paso yo creo que romper asimetría es acercar a la pyme a que efectivamente hoy día existe un mundo de posibilidades de incorporar innovación de clase mundial, que no tiene los costos que solía tener la innovación de la era industrial. Porque la era industrial para una pyme era completamente inaccesible por vía costo la innovación y vía conocimiento también probablemente. Hoy día todo eso está subsanado con modelos que cada vez son más asequibles, que cada vez son más simples desde el punto de vista del usuario. O sea, yo puedo usar innovación sin tener que entender la lógica tecnológica que hay detrás, que construye esa innovación, que puede ser muy compleja, pero las interfaces a través de la cual yo utilizo y me beneficio de esa innovación son muy simples y los costos son muy bajos. O sea, hoy día es tan extremo como al punto de que hay cierto tipo de innovación que se está liberando todos los días de primer nivel, que tiene costo marginal prácticamente cero. O sea, si eso es así, lo que hay que hacer es romper esta simetría de información y mover a la pyme hacia la opción de aquello. Ejemplo típico, comercio electrónico. El comercio electrónico en Chile ha despegado de forma importante en los últimos años, pero está muy liderado por grandes empresas, grandes retailers tradicionales o grandes empresas de servicios tradicionales. La pequeña empresa recién se está subiendo y una misión de política pública y de los gremios empresariales también, por cierto, es ayudarlos a que aceleren ese proceso. Aquí hay que introducir aceleradores que permitan que se reduzcan los tiempos y que mejoren la forma en que se adopte innovación por parte de la pyme. Por último, George, una pregunta que quizás es súper clave. ¿Cuánto crees tú que se necesita una cultura empresarial y sobre todo emprendedora para potenciar aún más la creatividad y qué factores crees tú que inhiben en el fondo esta cultura del emprendimiento en Chile? Bueno, tenemos el resabio de un modelo que históricamente era más bien hostil hacia el emprendimiento. Hace una década atrás, no mucho más que eso es poco tiempo, el modelo era bastante hostil y había muy poco emprendimiento y muy poca vocación emprendedora. Hoy día han cambiado muchas las cosas, han habido políticas públicas muy interesantes que han posicionado a Chile, de hecho, a nivel internacional, como Startup Chile, por ejemplo, un caso de estudio a nivel internacional y que ha generado la lógica de que en Chile existe un polo de emprendimiento. Y además existe una vocación emprendedora que se ha desarrollado con mucha fuerza y que uno lo ve, digamos, en los estudiantes de educación secundaria y educación superior. Esa vocación por emprendimiento está sumamente desarrollada. Eso yo creo que es el momento de masificarlo, o sea, tiene que bajar a todas las capas de la sociedad, no todas las capas visualizan con tanta claridad la posibilidad viable de ser emprendedor. Hoy día hay modelos, nosotros llamamos de emprendimiento, de microemprendimiento, que puede ser masivo, ese es uno de los desafíos que tiene nuestro país, masificar el microemprendimiento, y que no necesariamente requiere tener la lógica habitual a la que estamos
pensando cuando pensamos en un emprendimiento, de hacer un emprendimiento que va a contratar trabajadores, que va a tener que tener capacidades físicas, activos, patrimonio, en fin. No, hoy día el microemprendimiento se puede dar en ámbitos como los modelos de economía colaborativa, plataformas donde existen muchos proveedores, muchos demandantes, y los proveedores simplemente lo que tienen que hacer es estar disponibles para aprovechar las oportunidades que generan los demandantes. Es una forma de microemprendimiento que no requiere probablemente que yo lo pueda hacer como un técnico, como un profesional, como un proveedor individual. O sea, es como tal vez la simbiosis entre lo que es ser un trabajador y lo que es ser un empleador. Y eso yo creo que hay que promoverlo en todas las capas. Necesitamos en forma urgente, probablemente nuestro mercado laboral va por muchas, entre comillas, amenazas internas y externas, y muchas que provienen de la tecnología, va a liberar mucha mano de obra, y esa mano de obra tiene que moverse hacia modelos de mayor valor agregado, y ahí es donde entra el emprendimiento. Muchas gracias, George. Muchas gracias a ti, encantado.